El Mono Muñoz fue uno de los nexos más importantes que tuvieron los Zetas en España, quien desde ese país dirigía una importante red de tráfico de cocaína a Europa y una red de lavado de dinero para diferentes narcos en el país azteca. Además de que le identificaron como un capo que no tenía misericordia a la hora de acabar con sus enemigos. En este video te cuento su historia y cuál es su situación hoy en día. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Juan Manuel Muñoz Luévano, alias el Mono Muñoz, tuvo sus inicios en el mundo del AMPA en los 60 cuando estudió para ser ingeniero agrónomo, y mientras lo hacía, algunos compañeros de clase contaban de que él vendía marihuana en el campus de su universidad. Pero ya cuando terminó su carrera, se fue de Coahuila y se asentó en Sinaloa, donde incursionó más a fondo en el mundo de los narcóticos, hasta el punto de que agencias antinarcóticos le consideraron como un varón de la droga que le hacía competencia a personajes como el Chapo Guzmán por las grandes cantidades de droga que lograba mover. Para transportar la droga por los recónditos sitios del Río Bravo, nuestro protagonista le pagaba piso a Osiel Cárdenas, aunque investigadores narran de que ese entonces Miguel Ángel Treviño, el Z40, le capturó y torturó, ya que desconocía el acuerdo que tenía con Osiel, pensando que era de un cártel rival. Eso se dio hasta que llegó Heriberto Lascano, el Z3, al lugar y le ordenó que lo soltaran por órdenes de Osiel. Luego de esto regresó a Coahuila entre el 2002 y el 2003 con una fortuna, y el siguiente año empezó a crecer en los negocios con bares, restaurantes, pero sobre todo con varias gasolineras. Por ello, cuando los Zetas se expandieron a Coahuila, a finales del 2004 buscaron al ingeniero para que se asociara con ellos y se convirtiera en un lavador de dinero, sumado a distribuidor de gasolina robada en sus estaciones y el principal enlace entre la élite Z y funcionarios de la Fiscalía y los gobiernos de los hermanos Moreira. Gracias a esto, los líderes Z lograron convertir la ciudad fronteriza de Piedras Negras en su principal punto para cruzar unas 40 toneladas de cocaína anualmente, y desde ahí controlaron al Estado. Por otro lado, la organización dirigida por el Mono usaba armas de fuego adquiridas por los Zetas para controlar los pasillos de introducción y distribución de la droga en territorio gringo. Por su actividad criminal, la PGR abrió una carpeta de investigación desde el 2012 y durante casi todo ese año, las gasolineras del Mono estuvieron custodiadas por el ejército mientras eran revisadas las cuentas en todos sus negocios. La cuestión es que por ese entonces, varios de sus colegas fueron asesinados, así que él, temiendo este mismo destino, decidió escapar a España para seguir traficando desde ese país, sin el peligro de que le eliminaran en su propia tierra, ya que el Golfo y Sinaloa mantenían una fuerte ofensiva contra los Zetas, donde 6 estaciones de gasolina de nuestro protagonista fueron quemadas. En octubre del 2016, un diario español señaló que Juan Manuel tenía en su domicilio en España una computadora con documentos que certificaban millonarias entregas de dinero a jefes de la organización Z, dinero al cual se había obtenido en tan solo 6 días mediante la venta de 2 toneladas de cocaína en Europa, y la mayoría de entregas fueron llevadas a cabo en hoteles y centros comerciales de la Ciudad de México. Por otro lado, en más investigaciones se dijo que el Mono poseía 14 empresas constituidas entre el 86 y el 2014, contando también con una red de 27 socios directos, entre los que se encontraban hijos, esposas y hermanos. En medio de intervenciones telefónicas, las autoridades se dieron cuenta de que las órdenes de Muñoz a sus sicarios incluían palizas, secuestros, amenazas y hasta asesinatos en México. Incluso un presunto plan para asesinar a una fiscal en Coahuila, en la que España avisó a las autoridades en México sin recibir una respuesta. Las órdenes del criminal llegaban hasta Coahuila desde un teléfono encriptado que usaba desde Madrid, en donde los sicarios las acataban de inmediato e informaban al capo los resultados. En un caso se conoció de que una víctima llamó al Mono para rogar clemencia, pero sin éxito, demostrando que la piedad no era una virtud de nuestro protagonista. En esta llamada, el ingeniero entablaba una conversación con un tal Gustavo, el cual le debía unos 24 millones de pesos mexicanos. En la llamada, el Mono afirmaba estar molesto por la deuda y que liquidaría a Gustavo si en ese momento lo tuviera de frente. También
que secuestraría a su padre como garantía hasta que le pagaban. Gustavo ante esto rogaba por otra oportunidad, pero el capo le gritaba diciendo que no le haría otra, ya que no tenía cómo reponer los 24 millones y que tenía lástima porque le quería a él y a la familia. Gustavo volvía a repetir que le diera más tiempo para intentarlo, pero el mono lo interrumpió y le dijo: ¿cuánto tiempo? Ve al banco a que te den tiempo, porque yo voy a hallarme a tu papá y cuando pagues lo regreso. Aunque esta llamada finalmente terminó asegurando que lo asesinaría a él y a toda su familia. Estas órdenes de palizas y escarmientos a deudores de sus negocios era algo habitual, como otro caso ocurrió en noviembre del 2014, donde en otra intervención telefónica un sicario le informó al mono que habían cogido a una persona robando en una gasolinera, al cual por sus órdenes le propiciaron una golpiza. Sumado a esto, en enero del 2015 pasó lo mismo con un pandillero que robaba también en sus establecimientos, por lo que fue liquidado. Por último, el enlace de los Zetas en Europa le ordenó a su sobrino Salomón que asesinara a una fiscal de Coahuila que supuestamente colaboraba con la organización y que no les había informado de que había una orden de detención contra este último. La Fiscalía Anticorrupción informó de inmediato a las autoridades mexicanas para intentar salvar la vida de la funcionaria, pero México no respondió ni se interesó por investigar esta orden de asesinato, por lo que los fiscales españoles desconocieron qué le pasó a la mujer finalmente. Tras mucho tiempo de investigación y luego un operativo en su contra, el Mono Muñoz fue arrestado el 18 de marzo del 2016 en su residencia familiar en una lujosa urbanización a las afueras de Madrid, aunque se presume que la captura se dio sin disparar un solo tiro. Ya luego de estar 3 años en la cárcel española, las autoridades de ese país decidieron extraditar a nuestro protagonista a los Estados Unidos en marzo del 2019 y para mayo de ese mismo año, el mono se declaró culpable ante el gobierno de los Estados Unidos. Y si bien tenía una sentencia que parecía inminente por todos sus crímenes, el sujeto decidió jugar una carta que lo dejó en libertad, ya que ante el juez admitió su culpa y acordó con la fiscalía convertirse en informante. Cosa que para Estados Unidos esto era de suma valía, porque él tenía vínculos con los Zetas, el cártel de Sinaloa y otros miembros cercanos al tráfico de drogas, de los cuales tenía valiosa información. El mono se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero, de narcotráfico y de introducir cocaína, además de tener armas para fines criminales en medio de su cooperación con las autoridades. Aunque en un principio le quisieron dar una sentencia, sus abogados pedían que saliera libre bajo fianza. Entre la admisión de la culpa, se declaró culpable solo de lavado de dinero de los 4 delitos que se le imputaban, y en su caso, el mono se convirtió en un gran informante para el gobierno de los Estados Unidos para ayudar a los fiscales estadounidenses a capturar sus objetivos mexicanos, a cambio de no pagar una pena menor a 20 años de cárcel. En esto, un juez determinó que el capo ya había pasado tiempo suficiente en prisión, por lo que su sentencia se dio por cumplida, sumándole los años que había pasado preso en España. Así que desde el 20 de mayo del 2019, uno de los nexos más importantes que tuvieron los Zetas y diferentes cárteles mexicanos en Europa, se encuentra en libertad gracias a que delató a sus antiguos socios ante las autoridades gringas. Lógicamente, no se conoce su paradero hoy en día. Espero que te haya gustado este video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario, y no olvides suscribirte a nuestro canal de Narraciones Criollas para que no te pierdas nada de nuestro contenido.